¿sí? Entonces, repito, proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencias a una persona o al hijo para entonces darle una determinada formación, ¿sí? En este caso, por eso, el pueblo judío, ¿qué es lo que hace? Hace que los niños aprendan la Torá, ¿sí? O el libro de la ley, o lo que para nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿sí? Y entonces les dan ese conocimiento de la palabra de Dios. Ajá. Y al darles ese conocimiento de la palabra de Dios, les están proporcionando conocimiento en quién es Él, quién es el Dios de Israel, ¿verdad? Le están proporcionando ideas de lo que era Dios, experiencias, ¿sí? De lo vivido, de lo que Dios hacía con su pueblo y lo que Dios hacía con sus hijos, ¿sí? Entonces, ahora que estamos por ver, fíjate bien algunos sinónimos de instruir: enseñar, adoctrinar, aleccionar, o sea, que aprenda a seleccionar, ¿sí? Ama, amaestrar, ¿sí? Hay que amaestrarlos. Disciplinar, adiestrar, informar, comunicar y enjuiciar, ¿sí? Entonces, esos son sinónimos de lo que es instruir al niño. Instruye al niño en su camino. Y entonces, cuando eso lo tenga bien firme, bien claro en su vida, pues dice, cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Por eso vemos muchas sectas o muchas corrientes religiosas fuera del cristianismo, ¿sí? Pero si a un niño desde pequeñito le estás enseñando la palabra de Dios, el evangelio, que Él es su rey, su profeta, su sacerdote, todo lo que implica lo que Él hizo por nosotros, la gracia y la misericordia de Dios, le hablamos del Espíritu Santo, lo instruimos en su camino, no nada más en regañarlo, sino realmente proporcionarle el conocimiento a nuestros hijos, a nuestros niños. Aparte de proporcionarles el conocimiento, habilidades, ¿verdad? Como lo que hacen los maestros, que los felicito, esas habilidades de esa creatividad que Dios nos ha dado, ese talento que Dios nos ha dado, ser creativos, los niños se percatan, los niños se dan cuenta y todo eso se les va quedando a nuestros pequeñitos, ¿sí? Ahora tú lo puedes seguir haciendo en tu casa, enseñarle. Normalmente, como aprendíamos la semana pasada, normalmente, ¿qué es lo que hacemos con los hijos? Los corregimos, no los instruimos, los corregimos, nos la pasamos corrigiendo. ¿Por qué? Porque tal vez así fuimos nosotros enseñados. Y ya te dije que dejes ahí, ¿sí? Y pum, y el manazo, ¿verdad? Y el zape, ¿sí? ¿Por qué? Porque así tal vez fuimos instruidos, pero no quiere decir que ahora nosotros repitamos eso, ¿sí? Y entonces proporcionarles esas experiencias, ¿sí? De amor, de cariño, de afecto, ¿sí? No nada más de Dios, sino también de nosotros. Amén. Y entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Ahí está las diapositivas, ¿sí? Es bien importante instruir al niño en su camino, adoctrinarlo, corregirlo, llevarlo a cabo. Me gusta también esta parte de la definición del diccionario de la Real Academia, de la Gran Academia, ¿sí? Española, que dice: enseñar, doctrinar, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas, dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello o comunicarle avisos o reglas de conducta. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Sí? El diccionario de la Real Academia Española define instruir como enseñar, doctrinar, comunicar sistemáticamente. ¿Qué es algo sistemático? Algo lo que nos enseñan en las escuelas, por temas, ¿sí? Así como nosotros lo hacemos con las lecciones, por decirlo así, que son temas importantes para nuestra vida, ¿sí? Entonces es enseñar sistemáticamente ideas, ¿sí? Conocimientos o doctrinas, dar a conocer a alguien el estado de algo, ¿sí? Como nosotros, ¿qué es lo que a nosotros cuando nos dieron el evangelio?
¿Qué nos dieron a conocer primero? Pues nuestro estado, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro estado separado de Dios? Cómo es nuestro estado fuera de lo que Dios estableció? Pues es de muerte, es de pecado, ¿sí? Y después informar de ello o comunicarles avisos o reglas de conducta, ¿sí? Entonces, si tú como padre tienes bien definido esto, ¿sí? Incluso, como decía la palabra de Dios en Deuteronomio, Moisés estableció, si las pones en las puertas de tu casa, si las pones en las paredes, si los pones en los postes, entonces harás conforme a lo que está establecido. ¿Por qué? Porque se va quedando, ¿sí? Entonces es algo que Dios nos pide. Ahora, pero veamos, vamos más allá de eso. Fíjate bien, ahora, Dios nos pide poner, Dios a su pueblo empezó a establecer límites. Los límites son bien importantes para la vida del ser humano, ¿sí? A través de los límites podemos entender y podemos comprender, ¿sí? La importancia que es el que seamos protegidos y seamos cuidados. A mí me gusta poner mucho este ejemplo porque es algo que en una etapa de mi vida estaba investigando y bueno, en una escuela en Alemania hicieron una prueba y levantaron una escuela, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? Levantaron aulas, pero no pusieron paredes, ¿sí? No pusieron muros, no levantaron muros o las paredes. Y entonces se percataron de que los niños no salían, a la hora del recreo no salían los niños, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no salían? Porque se sentían desprotegidos al no ver que había paredes o bardas, las bardas, ¿sí? Y entonces no salían los niños al recreo. En cuanto levantaron las bardas, empezaron a percatarse que aún todavía en la construcción de las bardas, a la hora del recreo, los niños ya empezaban a salir y empezaban a explayarse, y más cuando terminaron de construir las bardas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hizo Dios precisamente con su pueblo, al dar la ley en este caso, ¿sí? Nosotros, bueno, gracias a Dios ya no estamos regidos bajo la ley, pero Dios por eso pone esos límites a su pueblo. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos? Precisamente también poner límites a nuestros hijos, ¿sí? El que pongamos límites a nuestros hijos les enseña a ellos que van a tener una protección, ¿sí? De parte de ustedes y de parte de Dios, ¿sí? Entonces, eso les va a ayudar. Ahora, ¿por qué debemos de marcar límites? ¿Sí? ¿Por qué debemos marcar normas a los niños? ¿O por qué debemos de marcar esos límites a los niños? Los límites son como un mapa de ruta. Fíjate bien, ¿sí? Los límites no obligan a los niños. Los límites les marcan, ¿qué dice? Rutas. Algo que deben de seguir, ¿sí? Eso es lo que hacen, eso es lo que hace que haya límites, ¿sí? No obliga a los niños, los límites no obligan a los niños, los límites les van a marcar una ruta fija, una ruta establecida, un rumbo hacia donde tienen que ir, ¿correcto? Entonces, los límites son como un mapa de ruta que les ofrecemos a nuestros hijos a medida de que crecen, van aprendiendo gracias a los límites. Conforme van creciendo, van aprendiendo gracias a los límites que se empieza a establecer y eso que les da protección, ¿sí? Y entonces no se les está obligando a hacer algo, ¿sí? Ellos lo empiezan a percibir. ¿Por qué? Porque los niños en su etapa de 0 años a los 4 o 5 años, los niños son hiper, súper inteligentes. Es cuando más se les debe de instruir, pero ¿qué pasa? Pasa lo contrario, ¿sí? Los, bueno, no digo ustedes, o bueno,
los que ya tuvieron hijos y ya nos echaron a perder, no es cierto, ¿sí? No, pero lo que sí es que muchas veces se les enseña basura a los niños porque pensamos que son niños y entonces creemos, perdón la palabra, pero pensamos que son tontitos y no, los niños no son nada tontos, ¿sí? Los niños están con su cerebro al 100%, ¿sí? O hasta el 1000%. Entonces, ¿qué pasa? Van aprendiendo gracias a los límites, lo que es sí y lo que es no, ¿sí? Pero eso es algo que nosotros como padres tenemos que tener bien definido. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos instruye que tú sí sea sí y tú no sea no. Porque cuando de repente le dices a un niño, no, ándale, sí, anda. Bueno, sí, ya, se acabó. Ya te agarró la medida el niño, ¿sí? No, cuando tu no sea no, tu hijo va a crecer sabiendo que tú, tu palabra es ¿cómo se dice? Es firme, ¿sí? Que eres firme en la palabra. Ajá. Por eso leíamos que más vale la riqueza, más vale el oro. Fíjate, perdón. Esta parte de Proverbios me gusta, cómo empieza, porque fíjate, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, ¿sí? Más vale el buen nombre. Más vale que tus hijos crezcan sabiendo que eres alguien de respetado, alguien de buen nombre, ¿sí? Alguien que de palabra, ¿sí? Entonces, y el favor que la plata y el oro, ¿sí? Entonces, los límites, eso es lo que hace, que tú sí sea sí y lo que es no, es no. Y lo que es, tú eliges también enseñarles a los niños esas tres rutas, no, sí, y después tú eliges, ¿sí? Va a llegar el momento en donde tú eliges, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es válido que ellos aprendan a equivocarse, ¿sí? Que no todo el tiempo estés queriéndoles resolver todo a tus pequeñitos. Va a llegar un momento en el que ellos se van a hacer responsables y van a empezarse a fijar de lo que está mal, lo que no les conviene, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay cosas que son opcionales? ¿Sí? Ahora, los límites no obligan a la persona. Los límites, como decía, marcan rutas. Son mapas y uno puede tomar una ruta u otra. Pero lo más importante, ¿sí? Pero lo más importante es saber que existen rutas diferentes, ¿sí? Aquí los límites marcan rutas. Aquí, mira, cada flechita, ¿sí? Es una ruta diferente. Y entonces les vas enseñando también que existen rutas diferentes y que ese niño de nuestra mano aprenderá a decidir con la práctica diaria, guiado por nosotros a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, a través de la guianza del Espíritu Santo, primeramente a nuestra vida, ¿sí? Y entonces ellos crecen seguros, ¿sí? No crecen con temores, no crecen traumados, no crecen frustrados, no crecen como tú en alguna ocasión pensaste, ¿no? ¿Sí? No crecen inestables, no crecen como yo, ¿sí? No crecen sin identidad, ¿sí? Hoy en día, por eso a un niño, ¿sí? A un niño tú muéstrale, empiezan a ver a la homosexualidad y pues ellos van creciendo con la idea de que es algo normal. Y entonces por eso empieza, ¿sí? Por eso hoy en día lo que es en las escuelas que quieren meter la igualdad de género, ¿sí? Es una aberración totalmente, porque saben en dónde golpear. El diablo sabe dónde atacar a los niños, ¿sí? Entonces ponen la igualdad de género. Si tú quieres ser niño, pues si es una niña y tú quieres ser niño, tú puedes ser niño. Si tú quieres ser niña siendo niño, si tú quieres ser niña, pues sé niña. Entonces crecen confundidos. Si nosotros en nuestro hogar, que es donde realmente tenemos que educar, acuérdense, las escuelas, padres de familia, las escuelas no educan, ¿sí? La educación
es en el hogar. La educación es dada por el papá y la mamá. En la escuela lo que se les da a los niños es otro tipo de ruta, que es empezarles a dar conocimiento. En las escuelas lo que se hace con los niños es darles, salud Brenda, es darles conocimiento, ¿sí? Pero en el hogar es donde se educa, ¿correcto? ¿Sí? Porque muchas veces los papás piensan que en la escuela van para que los eduquen. No, 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 no. En la escuela se les dota información, se les da información, pero la educación se brinda en casa, en el hogar. ¿Ok? Entonces, los límites en la educación, ¿sí? Eh, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, dice también el proverbio, pero que es un camino de muerte, ¿sí? Delante de cada persona hay caminos o hay un camino que pareciera para nosotros correcto, ¿sí? Pero que al final es un camino que nos lleva a la muerte. Por eso Jesús estableció algo, yo soy el camino, ¿sí? Este camino que tú vas a seguir de todos los caminos que pueda haber, este camino te va a llevar a la vida eterna, ¿sí? Es un camino que yo te ofrezco. De ti depende si crees en ese camino que soy yo o crees en otros caminos, ¿sí? Y entonces, quién nos hace quién hace que conste eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos afirma esto, ¿sí? Y entonces podemos vivir confiadamente en lo que Dios estableció en su palabra, pero también es enseñársela a nuestros niños, enseñársela a nuestros pequeños. Entonces, ¿sí? ¿Por qué debemos poner límites y normas a nuestros hijos? Mira, aquí alguien, este niñito, a lo mejor alguno de nosotros fuimos así. Uh-huh. ¿Por qué son necesarias las normas? Dice ahí el niñito llorando, ¿sí? ¿Por qué debemos marcar normas a los niños? Ah, bueno, pues muy sencillo, ¿sí? De toda la serie de habilidades, estrategias y conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, hay algunos fundamentales, ¿sí? Repito, de toda la serie de habilidades que vamos nosotros teniendo, ¿sí? De habilidades, estrategias y conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, hay algunos fundamentales, como por ejemplo las reglas de convivencia y de relación social, ¿sí? Padres, por eso un hijo cuando ve problemas en su casa, cuando ve problemas en su hogar, va creciendo un niño totalmente eh, fuera de sí, ¿sí? Se vuelve un niño introvertido, ¿sí? Se vuelve un niño temeroso, se vuelve un niño inseguro. ¿Por qué? Porque eso mismo se lo está. ¿Por qué? Porque las reglas o las normas de convivencia y de relación social en el hogar está, está fuera del orden de Dios, ¿sí? Pero cuando un niño ve que la familia, ¿sí? Ora a Dios, busca a Dios, alaba a Dios, vive en esa armonía, en ese amor, en el Evangelio, ¿verdad? Cree y practica la fe, practica el amor, practica la gracia, la misericordia. Entonces los niños van viendo eso y los niños lo van absorbiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las reglas de convivencia y la relación social, ¿qué son? Ni más ni menos los límites con lo que los límites con los que nos topamos todos los días en nuestro diario vivir. Todos los días practicamos reglas de convivencia. Todos los días practicamos reglas sociales, ¿sí? El saludo, ¿verdad? ¿Sí? A mí me enseñaron de chiquito, aunque pareciera que no, pero sí me enseñaron, ¿sí? Me enseñaron de pequeño que dos cosas que todo el tiempo me iban a abrir las puertas, a donde fuera, ¿sí? Gracias y por favor. Hoy saben que los jóvenes no saben decir gracias, ¿sí? Ve tú estas generaciones, ¿sí? No saben decir gracias.
ni saludar y ni por favor, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde estamos llegando? ¿Sí? Uno, la mamá le sirve la comida al hijo, ¿verdad? Y todo, ¿sí? Y piensan que se lo merecen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Normalmente hay un dicho que dice, o he escuchado en otras pláticas que dan de padres de familia, en donde dicen, es que, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? No, más bien, ¿qué hijos le vas a dejar al mundo? ¿Sí? Y ahora, en cuestión de la fe, ¿sí? ¿Qué hijos vamos a entregarle o qué cuentas le vamos a dar nosotros como cristianos? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios de nuestros hijos? Y entonces todo esto es bien importante, ¿sí? Es bien importante que podamos empezar a definirlo, ¿sí? Entonces decía, volviendo al tema, lo que son las relaciones sociales, las reglas de convivencia, son límites, ¿sí? Son límites con los que nos topamos día con día. Todos nosotros, ahora, como adultos, tenemos límites para funcionar, ¿sí? Nosotros mismos tenemos límites. Hay unos que nos acostamos en un horario, ¿verdad? Sí, nos ponemos límites a lo mejor en la comida. ¿Por qué? Porque son cosas que sabemos que tenemos que poner límites a nuestro cuerpo, a nuestros antojos, a nuestra vista, al tacto, ¿verdad? Al olfato. Son límites que tenemos que ponernos. Nosotros los adultos tenemos límites para funcionar. Si uno quiere conducir a 140 kilómetros por hora en una calle de la ciudad, pues ¿qué va a pasar? Se va a encontrar con algunos límites y se va a encontrar con algunos problemas con las autoridades, ¿sí? Por andar a esa velocidad en una calle de cualquier ciudad, ¿sí? No es autopista, ¿verdad? Yo antes, cuando estaba más en el mundo que en el lado de Dios, ¿sí? Cuando pasaba alguien rápido, a mí me molestaba mucho y les decía, oye, ¿qué te pasa? No es autopista aquí, ¿sí? Porque las autopistas se hicieron para correr, por las calles no. Entonces, lo más seguro es que te topes con una multa o con una infracción. Ahora, va a encontrarse a alguien que va a ponerle una multa. Si uno quiere llegar a la oficina a cualquier hora, seguramente alguien va a decirle que qué días tiene que volver, ¿sí? Por ejemplo, mi esposa, antes que trabajaba en un banco, y si ella quería entrar a las 6 de la mañana, pues ¿qué iba a pasar? Se iba a encontrar con que el banco iba a estar cerrado. ¿Por qué? Porque hay límites y hay una norma que el horario de entrada al banco, que ella fuera una empleada de confianza, es a las 8 de la mañana, ¿sí? Igual nosotros, si vamos a las 12 de la noche a Infonavit a pedir datos o a un banco, pues lo más seguro es que esté cerrado. ¿Sí me explico a lo que voy? Que son límites tanto sociales como de convivencia, ¿sí? Por eso cuando hay amistades, fíjate bien, por eso es que cuando hay familias que tienen una amistad y están en una continua convivencia, ¿sí? Lo primerito que se empieza a romper, ¿qué creen que son? Los límites, ¿sí? Se empieza a caer en la confiancita, ¿verdad? ¿Sí? Empezamos a caer en lo que es la confianza. Fíjate bien lo que dice Proverbios 25:17. No visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Fíjate, ¿sí? Ahí está un principio que Dios establece de convivencia y de relación social, ¿sí? Por eso, muchas veces, como hermanos, nuestros hijos van creciendo con sus hermanitos, con sus primitos, y llega un momento en que se rompen, ¿sí? Los límites. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a dañar las relaciones? ¿Qué es lo que empieza a lastimar las relaciones? Que se rompen límites, ¿sí? Se rompen límites.
Entonces, es algo que nosotros tenemos que cuidar primero. Y al cuidarlo nosotros, ¿qué va a pasar? Se lo vamos a enseñar a nuestros hijos, ¿sí? A establecer esos límites, ¿ok? Entonces, las reglas de convivencia y de relación social, ¿sí? Los límites marcan rutas. Aquí está el papá con su hijo hablando, la mamá con su hijo hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que en estas rutas, qué es nosotros lo que vamos a seguir? ¿Qué estos límites? Los límites van a brindar a los niños muchas cualidades, en este caso, bueno, positivas, ¿sí? Les van a enseñar muchas cualidades que van a bendecir su vida, ajá, y vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver 7 puntos bien importantes. Vamos a ver lo que es seguridad, lo que es protección, lo que es afrontar, lo que es afrontar con éxito las situaciones sociales. ¿No está apareciendo en la pantalla? Ah, ya empezó. Desarrollo de una alta autoestima, ¿sí? Autocontrol, desarrollo moral, ¿sí? Y desarrollo moral, perdón, son 6 puntos, ¿sí? Que vamos a definir. Seguridad. Uh-huh. Esto es lo que les brinda a los niños los límites. Este modelo que estamos hablando no es un modelo psicológico opuesto por un psiquiatra o psicoanalista, no, es un modelo bíblico, es un modelo que los judíos establecen, ¿sí? Para con sus hijos. Es algo establecido por Dios, ¿sí? Seguridad. Uh-huh. Por eso el Señor, protección, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí? Morará bajo las alas del Omnipotente, ¿sí? Y entonces, ¿eso a qué los va a llevar? A afrontar con éxito las situaciones sociales, ¿sí? A aprender a relacionarse correctamente, a aprender a seleccionar y a escoger correctamente sus amistades, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces va a tener alta su autoestima y eso lo va a llevar a tener un autocontrol y entonces va a desarrollarse moralmente correctamente, ¿sí? Guiado por Dios, guiado por el Espíritu, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero seguridad, ¿sí? Ok. Seguridad, fíjate bien, ¿sí? Los niños aprenden a caminar por la vida sabiendo que pueden hacer, ¿sí? Otra vez, los niños van aprendiendo a caminar por la vida sabiendo qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿sí? Ellos mismos van aprendiendo. ¿Quiénes los tenemos que ir instruyendo? Nosotros los adultos. Y entonces ellos van aprendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está permitido y qué no está permitido? Hay que saber, además, que los niños van a tratar de traspasar esos límites porque es una manera de saber cuál es, ¿sí? Entonces, un niño siempre lo que va a hacer es va a querer traspasar ese límite, ¿sí? Va a querer traspasar ese límite. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ponerle un alto, ponerle un alto. Por eso les decía, cuando un niño nos agarra la medida a los papás, ya difícilmente vamos a poder, si no somos firmes, difícilmente vamos a poder tomar nuevamente el rumbo, ¿sí? Que se le está dando al niño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Nosotros, papás, a ser firmes en nuestras decisiones y en nuestras enseñanzas para con nuestros hijos, ¿sí? Ahorita les voy a poner este ejemplo que está aquí en la pantalla que me adelanté, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este, los niños tratarán de traspasar ese límite porque es una manera de saber cuál es y va a comprobar si lo que le dijimos lo cumplimos después. Y si lo empiezo a dejar porque estoy cansado, porque no tengo ganas, porque me duele la cabeza, porque, bueno, mañana hablo con él
en realidad el mensaje es este. Mamá o papá dicen que no se puede jugar, pero sí se puede realmente jugar. Los niños no aprenden con palabras, aprenden con ¿qué? Con conductas. Ajá. Los niños difícilmente aprenden con palabras. Ellos aprenden con la conducta que tú estás desarrollando. A ver, hijo, quiero que dejes de jugar a las 5 de la tarde y ya, ¿sí? Pero entonces de repente, pues la mamá con las amigas, en el chat, en el WhatsApp, en el Facebook, y el niño ahí, y está jugando el niño. Entonces, ¿cuál es la instrucción que el niño ve? Mamá, papá dice que no se puede jugar, pero sí se puede jugar, ¿sí? Porque los niños no aprenden con palabras, aprenden con conductas, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros somos firmes en nuestras decisiones, los niños van creciendo con seguridad. Y entonces, un niño le enseñas, nada más con que veas el reloj, hijo, las 5, solito el niño va a empezar a recoger sus juguetes y los va a empezar a guardar, ¿sí? ¿Por qué? Porque les estás marcando una ruta firme, ¿sí? Ahora, normalmente, ¿qué pasa? El papá da una instrucción, la mamá da otra instrucción, ¿sí? Y entonces los niños, ¿sí? ¿Cómo crecen? Confundidos, con los cables bien torcidos, ¿sí? Con los cables bien, ¿por qué? Porque no hay un acuerdo entre los papás, ¿sí? Por eso es bien importante que como padres podamos estar en el mismo canal, podamos estar en la misma sintonía para que entonces los hijos puedan recibir realmente una instrucción firme y una instrucción veraz, ¿sí? Ok, entonces ahora vamos con protección. Punto número 2, fíjate bien, protección, ¿sí? Los niños aprenden desde, ¿sí? Los niños aprenden desde muy pronto que si algún adulto se toma el trabajo de explicarle, ¿sí? Fíjate bien, esto es bien importante. Los niños aprenden desde un punto, desde muy pronto, perdón, desde muy pronta edad, que si algún adulto se toma el trabajo de explicarle, de ponerle un castigo, de esperar que lo cumpla, de sacarle de problemas, de explicarle una y otra vez, ¿sí? Que no se meta en problemas, que no haga lo que no tiene que hacer. Si un adulto se toma ese trabajo, ¿sí? Y le explica una y otra vez, es porque quiere protegerle, ¿sí? No es porque quiera fastidiarle la vida, no es porque querramos perjudicarlo, no, es para protegerle. Hijo, no metas tu mano ahí en el sartén o en la estufa porque te vas a quemar, ¿sí? Ten cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente no lo dirán con palabras, ¿sí? Normalmente los niños no lo van a decir con palabras. Gracias, mamá, por dejarme sin televisión, porque sé que me quieres proteger. No, no lo van a ver, no lo vas a ver que te lo digan con palabras, que sean agradecidos, ¿sí? Obviamente no lo van a decir así. Por eso, por repetición, a lo largo de los años, lo van entendiendo, ¿sí? En un principio no quieras que el niño te lo agradezca. No, no te lo va a agradecer. A lo mejor siempre va a tener una carita de desilusión, de fastidio, ¿sí? Pero a la larga, él va a entender, ¿sí? Lo que tú querías realmente hacer con él, protegerlo, ¿sí? No esperes que el niño te agradezca, ¿sí? No esperes que te agradezca por no dejarlo ver Netflix ahorita en la cuarentena, ¿sí? Hoy a los niños, perdón, pero hoy a los niños se les enseña con YouTube, se les enseña con imagencitas en la televisión o en el iPad, y entonces, ¿en qué momento estamos suplantando, ¿sí? El valor el valor paternal, ¿sí? El valor del cariño y de las palabras, ¿no? Los niños ahora están creciendo escuchando monitos, ¿sí? Ruidos, ¿sí? Sí, aunque sean clases didácticas, ¿sí? Pero no hay nada mejor que el papá lo esté
esté aprendiendo el niño a escuchar su voz del papá, la instrucción del papá, la enseñanza del papá, ¿sí? Hoy los maestros son las televisiones, hoy los maestros son los medios, ¿sí? Entonces tengamos cuidado con esos papás. Volvamos, de veras, volvamos a leerle los libros a los niños, que el niño escuche tu voz. Después que quieras darle una instrucción, no te sorprendas que el niño no te pele porque creció escuchando otras voces, ¿sí? Ah, caray, espérame, creo que me habla mi papá. Pues entonces al ratito no te quejes. Y perdón que sea duro, pero así debe de ser. Pero si al niño lo empiezas tú a educar a tu voz y hablarle, estarle leyendo la palabra de Dios primeramente, estarle leyendo un cuento, ¿verdad? Harry Potter o las brujas. Ah, no, esa no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, empiézale a leer a tu hijo, ¿sí? Que escuche tu voz, que ellos estén acostumbrados a tu voz, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, es esa protección. Vamos a la que sigue, ¿sí? Afrontar con éxito las situaciones sociales, ¿sí? Que son las otras que el otro punto, ¿sí? ¿Cómo los vamos a enseñar a afrontar con éxito las situaciones sociales? Un niño, lo primerito cuando un niño va, si lo dejas a una escuela, que es su primer día de clases en toda su vida, ¿por qué crees que llorarán los niños? Precisamente porque no saben a lo que se van a enfrentar. Uh-huh. No saben qué es lo que va a pasar. Salen del cuerpo, del pecho materno o de la seguridad que le está brindando el papá, ¿sí? Pero si desde pequeñitos los enseñamos a que puedan ellos convivir, a que puedan ellos irlos dejando poco a poquito, ir viendo cómo es su comportamiento, a lo mejor eh, no sé, en un parque, ¿verdad? Llevarlo al parque. No, es que hoy ahora los niños los tenemos también bien encerradotes, ¿sí? Entonces empezamos a ver su conducta, ¿sí? ¿Y qué es lo que empezamos a ver? Fíjate bien, afrontar con éxito las situaciones sociales. Los límites hacen que los niños tengan más éxito en las distintas situaciones sociales. Repito, los límites que les vamos poniendo a nuestros hijos, ¿sí? Los hacen que tengan más éxito en las distintas situaciones sociales, porque algo que enseñan los límites es precisamente a respetar el derecho de otro, ¿sí? Hoy en día los niños están creciendo sin respeto, ¿sí? Hay generaciones que ya no respetan ni a la abuela, ni al abuelo, ¿sí? Entonces, hay un grave problema, ¿sí? Que aunque estemos en el cristianismo, ¿sí? Aunque conozcamos el evangelio, si no enseñamos a nuestros niños esto, ¿sí? Vamos a tener serios problemas, ¿sí? Hoy en día hay que poner límites, enseñarle los límites, y esos límites es aprender a respetar el derecho del otro, ¿sí? Y entonces nosotros, cuando limitamos a nuestros hijos, les estamos enseñando que para todo hay un punto de equilibrio, ¿sí? Para todo hay un punto al que tenemos que llegar, ¿sí? Y cuando tratamos de pasar esa barrera, se encuentran entonces que los derechos de otro, que no debemos invadir, ¿sí? El derecho de otro niño que no podemos invadir. Yo he visto niños que van y le agarran los juguetes al otro niño. Tienen juguetes, pero quieren ahora el juguete del otro niño, y entonces van y se lo arrebata, y entonces ¿qué hace el otro niño? Le pega o se pone a llorar. Y entonces empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no se le está enseñando a los niños a respetar, ¿sí? Porque creemos que son niños y que no aprenden. No, los niños son bien abusados. No se nos olviden, no te olvides que tú un día fuiste niño, ¿sí? Yo fui un niño, pródigo. No, este, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos, familia, ¿sí? Hoy en día vemos
bueno, hoy más marcado, hoy es más marcado, obviamente, porque pues ya todo esto ya no se está llevando a cabo. Hoy ya, hoy la psicología moderna, sí, te dice, no, deja a tu niño hacer lo que él quiera. Y no es y por favor no lo tomes a mal, no es en afán de crítica, ¿sí? Pero hemos llegado a casas donde las paredes están todas pintarrajeadas, ¿sí? Las de la sala, las de la cocina. ¿Por qué? No, es que me dijo la psicóloga o el psicólogo que deje a mi niño hacer lo que él quiera para descubrir sus talentos. No, espérate. O sea, que entonces va a ser pintor de casas o qué, ¿sí? No, eso está mal. No podemos dejar que los niños hagan eso. ¿Sí me explico? Porque entonces van a tener serios problemas sociales. Por eso hoy vemos hoy las nuevas culturas urbanas, ¿verdad? Sí, los darketos, sí, los punks, los obscuros, ahora hay los vampiros, ¿verdad? Sí, porque hacen todos, pero bien enchamucados los pobres, ¿sí? Entonces, nosotros cuando limitamos a nuestros hijos, los estamos enseñando a que para todo hay un punto, ¿sí? Para todo hay un límite, para todo hay un orden. Tenemos un Dios de orden y entonces tenemos que ser iguales, ¿ok? Ahora vamos al punto 4, el desarrollo de una alta autoestima. Fíjate bien, la autoestima es como nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Cuánto nos queremos y cómo valoramos lo que somos y lo que hacemos, ¿sí? La autoestima es cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos queremos, cuánto nos queremos y cómo nos valoramos y cómo valoramos lo que somos y lo que hacemos, ¿sí? Si realmente lo que estoy haciendo me está satisfaciendo, ¿sí? Hay mucho en el caso, por ejemplo, que conozco mucho profesionista frustrado, ¿sí? Es que yo no quería ser licenciado, pero mi papá me obligó a ser licenciado y yo quería ser doctor, ¿sí? O yo quería ser piloto aviador y mi papá quiso que yo fuera doctor, ¿sí? Y entonces crecemos con una autoestima quebrada porque nos la quebraron, ¿sí? Algo que forma parte de que tengamos una autoestima, ¿sí? Viene desde el núcleo de la familia. La autoestima no se adquiere en el colegio, no se adquiere no se compra en Liverpool, ¿sí? La autoestima es algo que se gana a través de los límites que se van poniendo a los hijos. Mire, yo me quiero mucho, ¿sí? A través del desarrollo de los talentos y de las habilidades que Dios nos ha dado, a través de los dones que Dios nos da, a través de conocer realmente a ese Dios grande, fuerte y poderoso, ¿sí? Tenemos el ejemplo de David, ¿sí? Todo flaquito y todo, pero pues él sabía que él podía ser rey, ¿sí? Y venció a Goliat y conocemos la historia, chalala, ¿sí? Pero esa es la autoestima que tenemos que desarrollarle a nuestros hijos a través de los límites. Amén. Bueno, entonces, fíjense bien, vamos ahora, ¿esto a qué nos lleva? A que ellos crezcan con un autocontrol. Ujú. Este autocontrol los va a llevar a poder ser exitosos en un caminar aquí en esta tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? Lo que es ese dominio propio. Fíjate bien, aprenden la responsabilidad de la propia conducta que ellos van adquiriendo, ¿sí? Aprenden y van creciendo con una responsabilidad en su conducta, con una conciencia creada a través de los límites, ¿sí? Los niños van creciendo, ¿sí? Precisamente con esa conducta, ajá, y ellos van creciendo con una responsabilidad de sus propios actos y de su propia conducta.
En lo cual, ¿a qué nos lleva? ¿Sí? Fíjate bien. Aprenden a funcionar sabiendo que uno hace algo y todo lo que uno hace tiene su consecuencia. ¿Sí? Repito, aprenden a funcionar sabiendo que uno hace algo y eso que yo haga va a traer consecuencias a mi vida y va a tener una consecuencia, ¿sí? Hoy por eso vemos a los niños todos desubicados, todos desorientados, ¿sí? No saben que todo eso les va a traer una consecuencia. Por eso Dios apartaba a su pueblo. Por eso Dios decía al pueblo de Dios que pusieran, que prestaran atención a los hijos. Por eso los hijos crecían con ese orden, con esa formación en el pueblo de Dios, temerosos a Dios, porque precisamente les mostraban todo esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Y como aprenden eso en casa, fuera de casa no les parece raro y aprenden a aceptar la responsabilidad de sus actos, ¿sí? Y entonces, como aprenden eso en casa, cuando están fuera de casa, no les va a parecer raro, ¿sí? Es algo ya por default, ya empieza a ser su naturaleza, ¿sí? Ya ese autocontrol. No, no, vamos, mira, hijo, vamos a ir con tu tía, no agarres esto. En mi caso, cuando éramos pequeñitos, ¿sí? Cuando estábamos niños, mi mamá siempre nos decía, vamos a ir con tu abuelita. Mi abuelita viajó mucho, se traía muchas cosas de Alemania, Japón, China, donde iba, se traía cosas, ¿no? ¿Sí? Y ahí tenía sus muñequitos, sus monitos de porcelana, y nos decía mi mamá y mi papá, a ver, vamos a ir a casa de su abuelita, no quiero que agarren nada, por favor, ¿sí? Ah, pero tenía una hermana, bueno, tengo una hermana, ¿sí? Que no voy a decir su nombre para no quemarla, ¿verdad? A mi hermanita, ¿sí? Pero llegaba y lo primerito que hacía mi hermana, mira qué bonito. La volteaba a ver mi papá y en vez de dejarlo, ¿qué crees que hacía? Lo soltaba, ¿sí? Catelas, ¿sí? ¡Bla! Ay, perdón. Te dije que no agarrara nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no fuimos instruidos. Ahorita nosotros tenemos la oportunidad de poder instruir a nuestros hijos de esta manera, ¿sí? Y de no cometer los patrones que cometimos con nuestros papás. ¿Sí estás ahí? Entonces, ¿sí? Si lo aprendemos en casa, cuando sea fuera de casa, va a ser algo normal, no va a ser raro, no va a ser extraño. Y vamos a aprender a aceptar la responsabilidad de los actos que vayamos cometiendo. Todas nuestras elecciones tienen sus consecuencias. A veces nos equivocamos al elegir y también va a tener sus consecuencias, ¿sí? Y eso hay que enseñárselos a los niños, para que entonces cuando ellos vayan y les toque ahora a ellos empezar a elegir y a seleccionar, se vuelvan selectivos, se vuelvan sabios al elegir, ¿sí? Se vuelvan realmente, conexión, internet, ¿sí? Se vuelvan muy, muy objetivos al poder elegir, ¿sí? No podemos separar lo que es la palabra de Dios con las cosas, con la palabra de Dios que nos deja de sabiduría. Uh-huh. Por eso vemos a veces también desorden en muchos lugares a donde vamos, ¿sí? Claro que no, para eso no fue escrita la Biblia. ¿Por qué? Porque fue escrita para que la creas y la ejecutes y la lleves a cabo y lo enseñemos a nuestros niños, ¿sí? Un Dios de orden, ¿sí? Un Dios de orden. Tenemos un Dios de orden y tenemos que aprender ese orden que Dios nos dio y enseñárselo a nuestros hijos. Y entonces, por último, el desarrollo moral, ¿sí? Fíjate bien, ese desarrollo moral, bueno, hablamos de la ética y de la moral, ¿verdad? Sabemos que el pecado no es ético y no es moral. Al contrario, vamos a la raíz, precisamente. Ahora sabemos cuál es la raíz del problema ético y del problema moral. El pecado es la separación de Dios. El pecado es la incredulidad a la palabra. Y entonces, ¿eso a qué me lleva? A vivir una vida moral y ética desordenada.
¿sí? A no formar parte de cosas correctas, de cosas que tienen un orden y se establecieron por algo, y ser obedientes, ¿sí? Por eso a veces aún como hijos de Dios somos desobedientes. ¿Por qué? Porque entonces seguimos viviendo sin comprender las escrituras, sin comprender lo que el Señor nos ha dejado establecido, sin obedecer a Dios. Entonces, fíjate bien, ¿sí? Saber dónde empiezan, saber dónde empiezan los derechos de una persona y dónde terminan mis derechos. Cuando a un niño le enseñas, ¿sí? En dónde empieza su derecho, ¿sí? Y dónde termina su derecho. Y dónde empiezan los derechos de una persona y dónde terminan mis derechos, entonces los vamos a enseñar a respetar a donde vayan. Y eso los va a ayudar en si deciden una carrera eclesiástica o una carrera una carrera, cualquier carrera o profesión, ¿sí? Entonces, saber cómo funciona el mundo, saber dónde empiezan los derechos de una persona y dónde terminan mis derechos, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, las cosas buenas y las cosas malas, las cosas permitidas y las cosas no permitidas, es fundamental para el desarrollo moral, ¿sí? Hoy por eso vemos, Internet está intestado, por favor, cuídenle el Internet a los hijos, cuiden el Internet, ¿sí? Córtenlo, quítenselo. Si ustedes no están bajo la supervisión de su hijo, ¿sí? Y para los papás que son nuevos, cuiden eso a sus hijos, por favor. Oye, ¿se salió esta Jeremy? Ah, no, ahí está, ¿sí? Cuiden eso a sus hijos, el Internet. Si van a salir y se va a quedar tal vez el hijo en casa o no lo van a estar viendo, corten el Internet, ¿sí? Porque el Internet hoy en día es un arma bien peligrosa. Ajá. Internet está intestada de pornografía, está intestada de violencia, está intestada de pura basura. Digo, yo creo que un 70% es basura y un 30% es bueno. ¿Sí? Perdón, infestada. ¿Yo qué dije? Intestada. Ah, sí, está intestada. No, perdón. No, no está intestada, gracias. Está infestada. ¿Sí? Está infestada y los que no se dieron cuenta, qué bueno que no se dieron cuenta de lo que dije. ¿Sí? Es que dije intestada de morir intestado, pero no, es infestada. ¿Ok? Pero bueno, está infestada de basura, entonces por favor, enséñenle a los niños a ver dónde empiezan los derechos de una persona y primero de tu persona como papá. Aquí es lo más importante. Debes de enseñarle a tu niño, lo debes de instruir, dónde empieza el derecho de ti como padre, ¿sí? Y dónde va a terminar su derecho, ¿sí? Cuando tú dices algo, ese algo se respeta, se ejecuta y se lleva a cabo. Así llore, truene o relampaguee, se ejecuta y se hace. Amén, ¿sí? Y bueno, con esto terminamos lo que son los límites, pero vamos ahora a profundizar, ¿sí? Así que denme un minuto. ¿Le puedes poner pausa o le pongo yo pausa? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces continuamos. Ok. ¿Sí se ve el lugar? ¿No, verdad? Es que, quién sabe qué hice. ¿No se ve? ¿No se ve en la pantalla? No, ¿verdad? Perdón, es que me salí. Ok, ahora sí. Ahí está, ¿verdad? Ujú. Bueno, el principio sigue siendo el mismo, instruye al niño en su camino y cuando fueres viejo no se apartará de él. ¿Sí? Hay un senador cristiano en Estados Unidos, ¿sí? Que fue uno que implementó
la educación y que permitió que se siguiera instruyendo al niño en la palabra de Dios en Estados Unidos, ¿sí? Y él decía esto: no hay mejor medida de lo que una persona es que lo que hace cuando tiene completa libertad de elegir, ¿sí? Pero esa libertad de elegir, esto es en una persona. En nuestros niños, nosotros les enseñamos en lo que tienen que elegir, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar y ya con esto vamos casi a terminar. Responsabilidades compartidas. ¿Qué es una responsabilidad o qué entendemos como responsabilidad? Primero tenemos que tener bien definida esa parte. Fíjate bien, ¿qué es responsabilidad? ¿Sí? Calidad de la persona responsable o una circunstancia que se tiene que cumplir en algo o en alguna cosa, ¿sí? Algo que se tiene que cumplir, ¿sí? La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de las personas que estudian, en este caso nos habla de algo ético, ¿sí? Sobre las bases morales, puesto en práctica y se establecen de magnitud de dichas acciones y de cómo afrontar de la manera más positiva e integrar para ayudar en el futuro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es una responsabilidad o qué entendemos como responsabilidad? Entonces, en pocas palabras, responsabilidad es tener conciencia de lo que hago o dejo de hacer va a tener consecuencias, ¿sí? Responsabilidad es algo que me veo obligado a hacer, ¿sí? Esa es la responsabilidad, ¿sí? Entonces, aquí en la responsabilidad, fíjate bien lo que dice esta definición. La responsabilidad es un valor arraigado en la vida personal que conlleva la capacidad y madurez suficiente para responder ante nuestros actos, asumiendo sus consecuencias. Esto es bien importante. La responsabilidad es un valor arraigado en la vida personal. Es algo que a nuestros niños les tenemos que enseñar desde pequeños, a ser responsables. Lo que les decía: hijo, son las 5, recoge tus juguetes, ¿sí? No que es todo el tiempo, a veces como papás, nos la pasamos recogiéndole el tiradero a los hijos. Entonces, ¿quieres tener un hijo baquetón? ¿Quieres tener un hijo flojo? Pues síguelo haciendo, ¿sí? Síguele resolviendo todo. Ajá. Pero si desde pequeño, a mí desde pequeño, desde niño, me acuerdo que tenía yo 4 años y me enseñaban a tender mi cama. No alcanzaba, pero me enseñaron a tender mi cama, ¿sí? Me enseñaron a lavar trastes. Mi responsabilidad en la casa era lavar trastes. Aunque después fui creciendo y ya le pagaba a mis hermanas. No, no es cierto. Pero entonces, ¿sí? Es un valor arraigado en la vida personal que conlleva la capacidad, tener en nuestra capacidad y la madurez suficiente para responder ante nuestros actos, asumiendo sus consecuencias y llevando a cabo las normas y deberes que se deben cumplir porque libremente se quiere y no porque son impuestas. La responsabilidad es algo en la cual se debe de decidir libremente y se quiere, no puede ser algo impuesto, ¿sí? Por eso cuando enseñamos a nuestros niños desde pequeños a ver eso normal, entonces ellos crecen con una responsabilidad nata, ¿sí? Porque vamos, nuestros niños nacen, haz de cuenta, en blanco y entonces van a ser lo que nosotros somos. ¿Mm? Normalmente los hijos son reflejo de los padres, ¿sí? Muchas veces decimos: ay, es que me da, ay, mis hijos, qué pena me da. Pues es que un reflejo de ti, ¿sí? Entonces, es un reflejo, los hijos son un reflejo de los padres, ¿sí? Entonces, llevando a cabo las normas y deberes que se deben cumplir porque libremente se quiere y no porque son impuestas, y lo contrario serían las excusas. Entonces, ¿cómo crece? Ahí me incluyo yo, ¿sí? ¿Cómo crecemos con excusas? Roberto, llegaste tarde. Ay, es que hubo una manifestación. Roberto, llegaste tarde. Ay, es que se le ponchó la llanta al carro. Roberto, llegaste tarde. No, es las excusas
¿sí? Son una falta de responsabilidad, la falta de compromiso y eludir las obligaciones. Ujú. Tristemente, amados, vivimos en un país donde lo que sobran son las excusas. Y eso lo aprenden nuestros niños. Los argumentos, ¿sí? Lo que hizo Adán y Eva fue una excusa. La mujer que me diste, y le echamos la culpa a otros. ¿Sabes por qué hay graves problemas culturales en nuestra sociedad? ¿Sí? Es primero porque no reconocemos y luego porque nos cuesta también trabajo tener esa, relacionarnos con Dios, porque no reconocemos, nos excusamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les tenemos que enseñar a nuestros niños? A ser responsables, ¿sí? Y nosotros seguir peleando la batalla, seguir peleando la buena batalla para que podamos ir nosotros también cambiando, ir cambiando nuestros hábitos y decirle al Señor, Señor, desarraiga de mí esto que no sirve, ¿sí? Para eso nos ayuda el Espíritu Santo. Ajá. Y entonces las excusas, la falta de compromiso y eludir las obligaciones es falta de responsabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la responsabilidad compartida? Bueno, pues aquí vemos esta imagen, ¿verdad? Qué bonita imagen, vean nomás, ¿sí? Pero desafortunadamente imágenes como estas en nuestra cultura son muy pocas, ¿sí? El papá con el hijo enseñando y la mamá también, ¿sí? Esa responsabilidad compartida, ¿de qué? De instruir al niño, ¿sí? De amar a los niños, de instruirlos como pareja, ¿sí? ¿Cuántas veces, bueno, antes, a lo mejor ahorita, pues, se nos hemos sido obligados, ¿verdad? ¿Sí? Pero también hoy estamos con los teléfonos y todo. Papá, hagamos un lado los teléfonos, los celulares, sentémonos con nuestros hijos, conozcámoslos, platiquemos con ellos, ¿sí? Tanto papá como mamá, hagan actividades donde haya círculos familiares, donde se sienten a platicar, conozcan a sus hijos, conozcan a los niños, a los bebés, váyanlos instruyendo. Uh-huh. Pero ¿qué es la responsabilidad compartida? Bueno, si no educas a tus hijos con amor en su pequeño mundo, que es tu hogar, que es tu casa, que es tu núcleo, si no educas a tus hijos con amor en su pequeño mundo, alguien lo hará sin amor en el mundo adulto, ¿sí? Y por eso también crecen todos frustrados, traumados, ¿sí? Decepcionados, desilusionados, ¿sí? Porque entonces alguien lo hace sin amor en el mundo adulto, ¿sí? Entonces ahí donde pácatela, se da uno de guamazos. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el objetivo de hoy? Que al terminar de la reunión podamos asumir la necesidad de permitir que Dios gobierne a la familia, ¿sí? Que al término de la reunión asumamos que como padres tenemos obligaciones con los hijos de acuerdo con lo establecido por Dios en su palabra y viceversa, ¿sí? Entonces, para ejecutar, amados, lo que aprendimos hace 8 días y lo que aprendimos hoy, ¿sí? Como adultos, pues ya difícilmente lo vamos a poder ejecutar porque fue algo que no traemos ya no lo traemos nato en nuestro caminar porque no crecimos así. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos platicando, sin la ayuda de Dios no lo podemos ejecutar. Sin la ayuda del Evangelio no lo podemos ejecutar. Por eso Jesús es el Cristo y Él vino a pagar el precio y Él vino a darse por nosotros. Por eso Él como rey ahora debe de gobernar nuestra vida. Él como rey venció a Satanás. Algo que tú y yo no podíamos vencer, Él lo venció. Él lo venció en la cruz del Calvario, ¿sí? Y Él pagó el precio de mi pecado, ¿sí? Y entonces que al terminar la reunión vamos a asumir, ¿sí? Vamos a orar y vamos a asumir que como padres, primero tenemos la obligación delante de Dios, no delante del hombre, sino delante de Dios, ¿sí? Que tenemos la obligación con los hijos de acuerdo con lo establecido por Dios y su palabra, y viceversa. Es un compromiso. Al final es una responsabilidad.
porque como padres si somos responsables a lo que Dios nos ha mandado y porque Dios nos ha dejado esa hermosa herencia, ese testamento para que podamos vivir conforme a su verdad y conforme a su palabra, primero tengo que reconocer, no excusarme, como hablábamos hace rato. No es decir, bueno, es que a mí, no, bueno, es que yo así creo. Muchas veces escucho, bueno, es que, pues así soy, ¿qué? Así soy, ¿para qué me invitan, verdad? Ahora el que está de moda. Pues así soy, ¿para qué me invitan? No, es reconocer, ¿sí? Asumir la necesidad de permitirle realmente a ese Rey de Reyes y Señor de Señores que gobierne mi vida y que gobierne mi familia. En pocas palabras, es bajarme yo del trono y dejar que realmente Dios se entrone en mi corazón y en mi vida. ¿Sí? Amén. Entonces, desarrollo del tema, edificando la familia, no destruyéndola. Todo esto es con ese propósito. ¿Sí? Edificar la familia y no destruyéndola. Tenemos ahora tú y yo dos rutas, el bien y el mal, Deuteronomio 28. ¿Sí? Y les voy a pedir, padres, que por favor lean Deuteronomio 28 de tarea. ¿Sí? Si están ahí, a ver, Maggie, Claudia, Brenda, ¿sí? Y bueno, y también las que no son hijas, que no son padres, perdón, que no son papá y mamá. ¿Sí? Van a leer Deuteronomio 28. ¿Sí? Ahora para nosotros todo se cierra en dos rutas. ¿Qué dicen los comentarios? Ok, muy bien, ¿sí? Vamos a leer Deuteronomio 28, ¿sí? Entonces, ahora para nosotros hay esas dos rutas, ¿sí? El camino de la verdad o el camino de una mentira. Camino, la verdad y la vida, o un camino que me lleva a la muerte y a una muerte eterna. Y entonces, Deuteronomio 28 dice, bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. ¿Sí? Aprendíamos el domingo, ¿verdad? 4 letras, obediencia. ¿Sí? Obedece, perdón. Entonces, aquí vemos dos imágenes. Una familia feliz, ¿verdad? Y otra familia discutiendo y vean la niñita ahí. Ay, ¿por qué estos padres me diste? Velos. Y bueno, ¿sí? Entonces, responsabilidades compartidas. Una familia que se edifica a partir de lo establecido por Dios asume el compromiso de que sea Cristo Jesús quien gobierne los pensamientos y las acciones de todos los que componen, padres e hijos. ¿Sí? Y entonces, en base a esto, vamos siendo edificados en el amor de Dios. En base a esto, vamos siendo edificados en el Evangelio, creyendo realmente que Jesús es el Cristo, no nada más en una palabra o que lo tengamos aquí grabado, ¿sí? O que nada más pensemos, pues Jesús es el Cristo y ya como una varita mágica. No, el Señor nos deja cosas que hacer, ¿sí? Creer realmente que Jesús es el Cristo, es dejar que Él gobierne nuestros pensamientos y nuestras acciones de todos los que componen la familia, padres e hijos. Esa es la responsabilidad compartida. El papá tiene una responsabilidad, la mamá tiene una responsabilidad, pero ¿qué crees? Los hijos también tienen esa misma responsabilidad. Un pensamiento contigo en la vida. ¿Sí? Entonces es eso, que él gobierne. Por eso, cuando nosotros podemos entender, comprender esa porción de las escrituras, de nuevos mandamientos doy, ¿verdad? Que se amen amáis los unos a los otros, ¿sí? Pues normalmente con los que más convivimos, pues son con nuestra familia, ¿verdad? Y es donde más roces va a haber, es donde más diferencias va a haber, ¿sí? Pues es donde más tenemos que aplicar la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia, ¿sí? Entonces, vamos a leer, por favor, Segunda de Corintios. Fíjense, en 2 de Corintios 10:4
bueno, vamos a leer desde el 3. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a nuestros hijos, en este caso, bueno, aquí dice a las personas, bueno, ahí pone a nuestros hijos, a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Sí? Allá nos habla de un castigo. ¿Por qué? Porque Dios al que ama corrige. ¿Sí? Hay otras versiones que dice, Dios al que ama castiga, ¿sí? Y entonces es ahí donde tenemos que aprender a que nosotros primero nos tenemos que sujetar. A medida que nosotros nos vayamos sujetando a Dios, a su palabra, a su verdad, pues ¿qué creen? Nuestros niños lo van a hacer. He visto en toda mi trayectoria, ¿sí? Que muchos papás cuando ya se convierten de grandes, fíjense, para ustedes papás nuevos, todos los papás nuevos que hay aquí, ¿sí? Cuando muchas veces los papás adultos se convierten y los niños ya están adultos, ¿sí? Les quieren a fuerzas meter la religión o en este caso el cristianismo. Uh-huh. Es que eso no es por imposición, acuérdense, es por revelación, ¿sí? Pero ahora papás nuevos que tienen a sus pequeñitos, ¿sí? Por ejemplo, Jorge Yalín, ¿verdad? Mafer, Jo, ¿sí? Pau, ¿sí? Está la hija de Mundo, ¿sí? Roxy y Luisito que están ahí, Jeremy, Hernán y Vianey, ¿sí? Bueno, las abuelas, ¿verdad? Noemí con sus nietos, su hija de Noemí, ajá, Eibar, eh, Gris, qué gusto Gris, ¿sí? Que tenemos a nuestros pequeñitos, ¿cómo va a ser la manera, bueno, más bien, sí, cómo va a ser la manera ahora de enseñarles realmente a amar a Dios? A través de tu ejemplo, ¿sí? A través de lo que ahora vean en ti, cómo tú amas a Dios. Entonces, si tú lo dejas, esa responsabilidad compartida es eso, ¿sí? Que tengan su devocional con el Señor, ¿sí? Que tengan sus tiempos de adoración a Dios. Usemos Internet para las cosas, está llena de alabanzas hermosas que glorifican el nombre de Dios con letra. Y entonces si ustedes se sientan y empiezan a alabar a Dios, los niños los van a ver y pues al ratito los van a ver, ¿qué? Orando y alabando a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, esa es la responsabilidad compartida. Continuamos. La decisión es el primer paso para las cosas, para que las cosas vayan bien en casa. De acuerdo con las escrituras, los padres que optan, como Josué, por darle a Dios el primer lugar, van a asegurar para su descendencia que abundantes y poderosas bendiciones. Y ahí todos avientan un montón de manitas. ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? Así, Josué, mas mi casa y yo serviremos al Señor, ¿sí? Y entonces es un privilegio servir al Señor. ¿Ah? Y entonces como esa responsabilidad, primeramente ante Dios y después ante ti mismo, ¿sí? Y luego ante tu familia, entonces los niños van a crecer así. Tomar la decisión es el primer paso para que entonces las cosas vayan bien en casa. ¿Sí? Es meditar en la ley de día y de noche. Bueno, en la palabra de Dios, en el Evangelio, ahora que lo tenemos, ¿verdad? De acuerdo con las escrituras. Los padres que por, optan como Josué por darle a Dios el primer lugar, normalmente estamos acostumbrados a veces a darle a Dios el segundo lugar, porque el primer lugar lo tenemos nosotros, ¿sí? Y entonces siempre hay cosas más importantes a veces que servir a Dios. Ahora, fíjate bien, aquí estamos hablando lo que decidió Josué. Josué decidió servir a Dios, ¿sí? Entonces, ahora que estás en tu casa, que estás ahí guardadito,
ponte a investigar realmente qué es servir a Dios, ¿sí? Que no sea algo que sea enseñado a lo mejor por mí. No, nosotros damos herramientas, el evangelio, las lecciones son una herramienta poderosa, hermosa, pero realmente ¿qué es servirle a Dios? ¿Realmente qué es? Pues fácil. Dice, yo quiero que me ames con toda tu mente. O sea, que todos tus pensamientos deben ir dirigidos a mi voluntad, a mi obra, con todo tu corazón. Tu corazón no quiero que lo compartas con nadie, ¿sí? Ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tu esposo, ni con tus hijos. Porque a veces hacemos de los hijos un diosecito. Son dioses nuestros hijos. Ay, es que mi hijo es tan hermoso, tan lindo. Sí, pues abusada porque Dios hace caer a los ídolos. ¿Uh? O abusados. ¿Sí? Entonces, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Esa es la manera en que debemos de servir a Dios. Y que Dios sea el primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Y entonces eso que nos asegura, nos aseguran para su descendencia abundantes y poderosas bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios quiere obediencia, no sacrificio. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? Tenemos que guiar a nuestros hijos a una relación personal con Dios. ¿Sí? Y entonces guiamos a nuestros hijos esa relación personal y hermosa con Dios. ¿Sí? Tú obedeces y entonces, ¿qué crees? Pues tus hijos van a obedecer. Pero si en tu vida todavía está llena a lo mejor de glamour o de la socialité y de querer aparentar algo que no somos, entonces, pues, ¿qué crees? Nuestros hijos van a crecer igual, ¿sí? Aparentando cosas que no somos. Pero si somos humildes, somos mansos y humildes de corazón, nuestros hijos, ¿qué crees? Van a crecer mansos y humildes, ¿sí? Y aquí no estamos hablando a lo mejor de cuestiones económicas o materiales, no, aún así, si nuestros hijos, Dios les permite el don de la riqueza, van a crecer siendo mansos y humildes y económicamente poderosos, ¿sí? Porque Dios no está peleado con las riquezas, ¿sí? Ese es un concepto mediocre que se tiene, ajá, de falta de conocimiento. Fíjate lo que dice Salmo 112, ¿sí? Dice, alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes, ¿sí? En todas partes. Toda una generación de justos será bendecida, ¿sí? Por eso ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brillará en la oscuridad para los justos que son generosos, compasivos y rectos. ¡Wow! Porque, ¿qué crees? Para evangelizar el mundo, pues se necesitan recursos, ¿verdad? Desafortunadamente, a lo mejor nosotros ahora vamos a tener que trabajar en nuestros hijos, vamos a sembrar, vamos a menguar, vamos a morir, para que ellos puedan realmente, a lo mejor cuando, si nuestro Señor no ha regresado, que esperemos que pues regrese, ¿verdad? ¿Sí? Pero si nuestros hijos empiezan a crecer con ese fundamento, entonces van a saber para qué son las riquezas. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, guiar a nuestros hijos esa relación personal con Dios. ¿Sí? Punto 2, con fundamentos en la Biblia, le invitamos a considerar y aplicar en sus vidas los siguientes compromisos. Fíjate bien, ¿sí? Con fundamento en la Biblia, les invitamos a considerar y aplicar en sus vidas los siguientes compromisos. Primero, dar ejemplo a los hijos. Los justos caminan en integridad, benditos son los hijos, ay, perdón, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Proverbios 27, ¿sí? Entonces, si tú sigues este principio, dar ejemplo a los hijos, se aplica, se aplica la palabra de Dios. Los justos caminan ¿en qué? En integridad. Y entonces benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Sí? Si tú, papá, mamá, caminas en integridad en el Evangelio,
en la buena noticia y realmente Jesús es el Cristo de tu vida, entonces los hijos van a seguir tus pasos y van a ser, ¿qué crees? Benditos, ¿sí? Van a ser benditos. Ajá. Y entonces vas a poder cantar, benditos los que moran en ti. Bueno, no, esa no la cantas. ¿Ok? Entonces van a ser benditos, va a ser bendita, va a ser bendito su entrar, va a ser bendito su salir, ¿sí? Y no nada más es porque los enseñemos a decretar o a decir o a declarar, no. Acuérdense, esa es una mentira. El decreto y la declaración es una mentira. Lo que hay que establecer en nuestros corazones es la palabra de verdad, es la palabra de Dios. ¿Sí? Punto. ¿Sí? Entonces, sí, dar ejemplo a los hijos, punto número 1. Punto número 2, Dios morando en nuestras vidas va a traer transformación, pero si Él gobierna nuestra familia, ¿sí? Vamos a experimentar plenitud de vida y prosperidad en todos los órdenes de nuestra vida. ¿Sí? Repito, Dios morando en nuestras vidas trae transformación primeramente para nosotros. La vida Emmanuel, ¿verdad? Si realmente estamos aplicando el Evangelio, no nada más de dientes para afuera, porque para eso sí somos muy buenos, sí hay que reconocerlo. No, pero realmente de corazón, el ser fieles, el ser leales. Investiga qué es ser fiel y qué es ser leal, ¿sí? Y entonces Dios nos pone autoridades para que a través de las autoridades podamos ser fieles y leales, y entonces eso Dios lo ve como agrado, ¿sí? Pero si no somos fieles, no somos leales, pues nuestros hijos van a crecer siendo yo les digo, sancochados, ¿verdad? Van a nacer sancochados nada más, ¿sí? Entonces, Dios morando en nuestras vidas va a traer una transformación, pero si Él gobierna toda nuestra familia, entonces vamos a experimentar realmente la plenitud de vida y prosperidad en todos los órdenes de nuestra vida, ¿sí? Porque es algo que es una cascada. Por eso Pablo habla de ese orden, ¿sí? Y es parte del Evangelio. Ajá. Maridos estén sujetos a Cristo, ¿sí? Porque Cristo está sujeto al Padre. Y el otro día hablábamos de la sumisión, ¿sí? Estar sujetos, maridos, y luego mujeres estén sujetas al marido, ¿sí? Uh-huh. Pero el problema de todos los tiempos. Ay, y si mi marido no está sujeto a Dios, entonces yo ¿por qué me voy a sujetar a él? ¿Sí? Ah, pues sencillo. Tú sujétate a Dios, ¿sí? Y te sujetas a tu marido en automático y entonces pues vas a ver la bendición. Ajá. Entonces, Dios morando en nuestras vidas. Ahora, la responsabilidad de los padres para con la familia debe de ir acompañada por el compromiso de los hijos, ¿sí? Todo va acompañado con el compromiso de los hijos. Los hijos van incluidos en el paquete, ¿sí? En pocas palabras. La responsabilidad de los padres para con la familia debe de ir acompañada por el compromiso de los hijos, ¿sí? Porque si no, entonces se van a encontrar en una guerra constante, padres y hijos. No, si ustedes enseñan a sus hijos a verlos, que están meditando en la palabra, que están leyendo la palabra, el niño observa, acuérdense que los niños están observando y que lo están viviendo, que lo que están leyendo realmente lo están viviendo, ¿sí? Hay congruencia y entonces enseñan a los niños congruentemente. Si hay una decisión sabia que podemos tomar siempre, es la de permitir que Dios gobierne nuestro hogar, ¿sí? Esa es la decisión más sabia que podemos tener, ¿sí? Que podamos permitir, que podamos tomar siempre esa decisión y permitir que Dios gobierne nuestro hogar. Ajá. Conclusión de todo esto. Ya vamos a concluir, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? Él debe ocupar hoy y siempre el primer lugar en nuestra vida. Recuerda que todo parte de una decisión que asumimos los que componemos la pareja, quienes lideramos la edificación de familias sólidas en medio de nuestra sociedad. Y entonces seremos un pueblo
apartado para Dios. Y entonces Pedro decía, ser santos porque yo soy santo. ¿Qué significa ser santo? Apartados para Dios, ¿sí? Que realmente la gente pueda ver en ustedes una familia diferente. Que cuando ustedes o inviten a un amiguito de su hijo o vayan los papás de familia, ¿sí? Puedan ver y digan, wow, oye, ¿qué hay aquí que se siente diferente? Ah, bueno, es que está el Espíritu Santo, ¿sí? Pero si no hay una diferencia, ¿sí? Entre las familias que no conocen a Dios, que no conocen el Evangelio, y tu familia, entonces pues algo anda mal, ¿sí? Pero si hay una diferencia, entonces quiere decir que Él está ocupando el primer lugar en tu vida, ¿sí? Y recuerda que todo parte de esa decisión que asumimos los que componemos la pareja, quienes son los que lideran para la edificación sólida en medio de nuestra sociedad. Amén. Gracias por su atención, ¿sí? Pon en práctica, para concluir, pon en práctica lo que aprendiste el día de hoy y bueno, lo que aprendiste la semana pasada y que Dios les dé más sabiduría para que se siga revelando el Evangelio. Fíjate bien, a veces hablamos de revelación y revelación no quiere decir nada más un conocimiento. Revelación es cuando entonces estamos realmente, cuando se consuma esa revelación, cuando lo tengo en el conocimiento y lo llevo a la aplicación, ¿sí? Eso es realmente la revelación. Cuando se le reveló a Pablo, él inmediatamente, no nada más tuvo, él tenía el conocimiento, porque él conocía la Torá, él conocía todos los fundamentos, él sabía del Mesías, él amaba al Mesías, él esperaba al Mesías, pero no lo obedecía, ¿sí? Cuando viene esa revelación, es cuando realmente se nos revela en palabra, pero se hace viva y eficaz en nuestros corazones. Amén. Muchas gracias. Y bueno, quiero que cierren sus ojos. ¿Se acuerdan que empezamos esta diapositiva orando, que íbamos a orar a Dios? ¿Sí? Que al término de la reunión vamos a poder asumir la necesidad de permitir, ¿sí? Que Dios gobierne nuestras familias. Estamos en un tiempo hermoso. Dejemos que el Espíritu Santo obre realmente. Y que al término de la reunión asumamos que como padres tenemos esa obligación. Entonces, que tú puedas asumir ahorita en tu hogar, delante de Dios, le voy a pedir a mi esposa que ella ore ahorita, ¿sí? Y que puedan asumir y que a lo mejor no les pido que repitan lo que dicen la pastora, pero sí que le digan a Dios, Señor, ayúdame a asumir esa responsabilidad, ese compromiso, ¿sí? Esa obligación con nuestros hijos, de acuerdo a lo establecido por ti en tu palabra. Y viceversa, Señor. ¿Sabes quién cumple? Dios cumple, ¿sí? Y dice la palabra que le recordemos sus promesas y decirle, Dios, cumple tu promesa en mi vida, cumple tu pacto en mi vida, papá, por favor. Necesito de tu evangelio para que venga lo que venga, Señor, ¿sí? Amén. ¿Sí están ahí? Bueno, entonces, pues vamos a ver, ya recuerdo, ¿no? Ya.